¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a esta edición más en plural, por supuesto, con nuestros invitados esta noche y esperando que nos acompañen durante esta siguiente hora abordando temas que seguramente son de su interés. Y vamos a comenzar en este primer espacio hablando de la inseguridad en México, y es que sin duda hay que hablar de lo que sucedió con los padres jesuitas, el pronunciamiento que hace la Iglesia Católica aquí en nuestra localidad, y no podemos dejar de lado el enfrentamiento entre policías municipales y el crimen organizado en El Salto. Un segundo tema que ponemos, por supuesto, en la mesa para que usted lo dialogue también con nosotros es más de un año todavía para que comience el proceso electoral y ya se están creando alianzas. ¿Cuáles son las estrategias para Jalisco? Lo vamos a discutir con nuestros invitados esta noche. Y sin duda lo que sucedió este fin de semana en Estados Unidos, donde la Corte pues invalida el derecho, el acceso al aborto para las mujeres en Estados Unidos y le deja a los estados la libertad de decidir. Así que esos son nuestros temas que vamos a discutir con Gabriel Ibarra esta noche. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, con el gusto de estar aquí. Guillermo Velasco. Trini, un gusto saludarte, lo mismo a Gabriel, Iram, Gabriel y a la audiencia que nos escucha cada noche. Un placer saludarlos, buenas noches. Iram Espinosa Los Monteros. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a todos, bueno, muy agradecido por estar aquí, qué placer tan grande verles. Gabriel Torres. Trini, pues muy contento de estar con esta excelente mesa, de reencontrarnos con además, sí, amigos y colaboradores. Sí. No les había tocado. Nos había abandonado Irán. Bueno, Iram, Esta fórmula, este alineaje no se había hecho querer demasiado, Iram. Sí, verdad, me doy a desear. Nos faltan, por cierto, algunas de las mujeres que no están en esta mesa. Pero bueno, un gusto que estés aquí con nosotros. Aquí estamos representando al género, por supuesto. Mucha sustancia con Trini aquí. Claro, claramente. Pues vamos a empezar, si les parece. Qué tremendo esto, ¿no? Que ha repercutido a nivel internacional, y es que un golpe a la iglesia jesuita por parte del crimen organizado, a la sociedad en general, que ha mostrado un rechazo total a que el crimen organizado no respeta, definitivamente no respeta, Guillermo. Mira, es un tema desde luego condenable, lastimoso, muy doloroso, sin duda alguna. Y además, al ser la Compañía de Jesús, al ser un caso tan estridente, tan doloroso, en fin, evidentemente tiene ecos mediáticos muy importantes y una gran repercusión en todo el mundo. El propio Papa Francisco, siendo además jesuita, evidentemente se pronunció al respecto, pero no solamente el ámbito académico, político, en fin, las fundaciones. Pero lo que hay que decir, condenando enérgicamente lo que sucedió con estos sacerdotes jesuitas de 80 años, hay que decirlo, cumpliendo su labor pastoral y misional en la Tarahumara, donde llevaban 4 décadas, es decir, atendiendo, y lo quiero subrayar, a los pobres de los pobres, a los indígenas, a los marginados. Por eso el tema también contrasta tanto con la política errática en materia de seguridad del presidente López Obrador. Es decir, duele el abrazos, no balazos, hoy más que nunca cuando ves en qué termina la vida de 2 sacerdotes jesuitas. Pero hay que decir que no es una realidad exclusiva de la Tarahumara ni de los jesuitas. Es una realidad para todo el país, pero hay muchos sacerdotes y representantes de diversas denominaciones religiosas que sufren lo mismo. Hoy se convierte en una profesión de alto riesgo. Profesión entre comillas, es mucho más que eso. En Jalisco, y lo vamos a comentar más adelante, en Michoacán, en Guerrero, en donde los sacerdotes que están ahí llegan a lugares donde no llega la policía y llegan a apoyar, llegan a proteger los derechos humanos, y eso les cuesta en ocasiones la vida. Se enteran de todo, hay temas que denuncian, temas que la gente no quiere denunciar, porque ¿qué pasa? Al denunciar algo, resulta que llegan los esbirros de estos criminales y efectivamente saben que van a ir sobre de ellos, sobre sus familias, van a ir a quemar sus casas, en fin. Entonces me parece que de veras es un tema muy grave porque nos exhibe de forma dramática, Trini, una realidad en muchas comunidades del país en donde no es que no sean tierra de nadie, son tierra de la delincuencia organizada, donde la autoridad los conoce, hay impunidad y siguen expulsando a comunidades enteras. Me parece muy grave. Ahora, con esto yo termino esta primera intervención. Nada más decir, sí creo que es un punto de inflexión muy importante, porque aunque esto lo hemos visto, no es novedad el crimen. Me parece que el componente de cosas alrededor de este asesinato va a llevar a la Iglesia Católica a un pronunciamiento como no lo había habido antes. Ya no nada más reflexionando en torno a la dignidad de la persona, al respeto a la vida, sino a la exigencia de que los cristianos se organicen en la vida pública para exigir justicia. Y la Iglesia pesa, y pesa un montón políticamente hablando. Así que creo yo que sí es un punto de inflexión para el presidente de la República. Dice el presidente de la República que
antes no sucedía, antes no se decía, fue lo que dijo, ¿no? Y yo recuerdo tanto el caso de Michoacán, donde han sido los sacerdotes los que han expuesto y han puesto a la luz pública lo que sucede en cualquier lugar. No es la primera vez. ¿Por qué omite la historia el presidente si es tan bueno para citar personajes, años y ubicar la historia de nuestro país todos los días? Bueno, es que el presidente tiene ya un tiempo metido en esto que llaman el fenómeno de la posverdad, que él quiere creer lo que le conviene y no lo que está ocurriendo. Entonces, un poco el discurso del presidente va siempre en ese sentido. Pero los números, pues ahí están. Siempre el presidente los datos como que le causan mucho problema porque lo contradicen en sus valoraciones morales que suele hacer. Pero los datos nos dicen que en los últimos 5 sexenios ha habido 70 atentados en México contra jerarcas de la Iglesia Católica, solo de esta iglesia. En los últimos 28 años han sido asesinados un cardenal, 52 sacerdotes, un diácono, 9 laicos y una periodista católica. Todos ellos suman 70 crímenes, de los cuales 68 fueron arteros, como estos últimos 2 acaban de ocurrir, y 2 más son desapariciones de religiosos que aún no han sido encontrados sus cuerpos ni aclarados los motivos por los cuales desaparecieron. Bueno, esto está colocando a México como uno de los países más peligrosos, ya lo hemos dicho en otros temas, para las mujeres, para los periodistas, bueno, pues también para los sacerdotes. Y es que si el volumen de asesinatos es tal, pues por supuesto que se va a convertir en un país peligroso prácticamente para cualquier profesión. Ahora bien, lo que dijo Guillermo, bueno, eso ya en parte ocurrió. El Papa, que no solamente es un líder religioso, sino es un jefe de Estado, hizo un pronunciamiento muy interesante donde lamentó naturalmente el fallecimiento de estos 2 sacerdotes jesuitas, pero fue mucho más allá y habló de cómo está sufriendo México por la violencia y de la falta de resultados. Ya el Papa Francisco hizo una declaración muy importante de la que yo creo que se va a desprender un conjunto de acciones, porque en ese tema, ya lo hemos visto en el pasado, que el presidente suele hacer referencias de índole religioso como una manera también de empatizar con la población. Y esto que pasó, pues precisamente le pega a la línea de flotación del presidente en ese discurso que en el pasado inmediato ha dado. Tanto que, por ejemplo, el sacerdote Solalinde hizo un pronunciamiento queriendo justificar al presidente, expresando condolencias y pretendiendo justificar al presidente, y en las redes sociales se lo acabaron. Sí. O sea, las reacciones son sumamente negativas. ¿Por qué? Porque no hay manera de justificar una política en donde el crimen organizado actúa con este nivel de impunidad. Lo que se dice que ocurrió allá, pues es que este señor que los asesinó, apodado El Chueco, ya era dueño de vidas y de obras, ya venía haciendo una cantidad impresionante de, no solamente de crímenes, sino de transgresiones a la ley, de delitos y de todo. Era conocido, protegido de las autoridades. Y esta es la realidad, Trini, que poco a poco se va desbordando en muchos pueblos y asentamientos pequeños del país, donde el Estado de Derecho, donde las corporaciones de seguridad han ido perdiendo de forma voluntaria o involuntaria el control del territorio. A esto, en términos beberianos, le llamamos un Estado fallido, donde ya el Estado no puede garantizar ni siquiera la integridad física de quienes lo habitan. Y es que precisamente, digo, podemos abordar también el tema de ocurrido en El Salto el miércoles por la noche, donde bien se expone eso que tú dices, ¿no? ¿Dónde está la policía municipal, ¿no?, resguardando o con qué capacidad enfrentas al crimen organizado, donde estos policías han sido casi como emboscados, por llamarle de algún modo, porque los encerraron, los acribillaron, los mataron y ahí fue una balacera por minutos, ¿no?, en la zona del Salto. Y yo diría, ¿dónde está el adiestramiento, dónde está la inteligencia y la supuesta coordinación que nos vienen vendiendo desde pues que inició prácticamente operaciones de la Guardia Nacional, que se formó, se propone como
el cuerpo policial élite en el país para resolver los grandes problemas de inseguridad con los que ya se contaban efectivamente, de los que ya sabía el presidente López Obrador y que prometió además abatir, y que hasta el momento no se ha visto. En el caso del Salto, a mí me llama mucho la atención, a ver, lamento y muchísimo, de verdad lamento muchísimo lo ocurrido, y la lamento por las familias que sobreviven, estos 4 policías, por la pérdida, por supuesto, tan terrible que tienen, y sobre todo lo que viene además a demostrar una vez más el hecho de que las policías municipales, además de que son el hilo más delgado, también son las más desprotegidas en cuanto a sus derechos laborales. Vaya, hablamos de una corporación municipal dentro del área metropolitana de Guadalajara, no hablamos... Y no tampoco, y no será justificante, pero no hablamos de un municipio del interior del estado de Jalisco. El sexenio pasado, el del estado de Sandoval, me acuerdo que a partir de esta lógica de formar la fuerza única metropolitana y la fuerza única regional, en el caso del área metropolitana, con los 9 municipios que la conforman, se habló de homologar, además de sueldos, también prestaciones, condiciones laborales, adiestramiento y todo esto. Y se supone que se hizo en aquel entonces, se homologó. A ver, hablando de sueldos, Zapopan era el punta de lanza no solo a nivel estado, sino a nivel nacional. Zapopan estaba con los mejores sueldos en aquel momento para corporaciones y tenía la mejor policía. Y se hace eso, pero pues al parecer nos jugaron el dedo en la boca a todos los ciudadanos, porque eso no pasó. Resulta que estos elementos del Salto que fueron asesinados no contaban ni con la afiliación a IPEJAL. Vaya, lo que se les vaya a apoyar a los familiares será porque el gobierno actual lo quiere hacer el actual, y quién sabe qué vaya a pasar con los que siguen. Eso número 1. Número 2, se habla de que el operativo logró desarticular una célula del crimen organizado. Bueno, operativo, yo pienso que un operativo tiene inteligencia y planeación detrás. Eso fue una cuestión reactiva. O arranca primero desde, o de origen es eso la fue policía. Una reacción, no, de origen. una llamada. Una sí. llamada. Los policías, se dice, y según lo que me han platicado personas que estuvieron trabajando en la escena, a los policías los meten a la casa y los matan dentro de la casa. Y la balacera que ocurre posteriormente es a partir de la llegada de elementos estatales. Gracias y elementos a que uno de la se Guardia quedó fuera Nacional. de casa, ¿no? Uno de los compañeros. Pero operativo. Oye, para operativos cercas, eso no. Uno pensaría que no tendría que haber 12 muertos en un operativo. De hecho, déjame decirles que aparte, el día de hoy en Nuevo León, la madrugada del domingo se registra la muerte de 6 o 7 policías de ese estado asesinados. 4 resultan heridos en una emboscada por hombres armados en el municipio de Anáhuac, frontera con Estados Unidos y el estado de Tamaulipas. Y es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es la estrategia, y lo dice el padre Pato, así se hace llamar en el mensaje, en la mesa de cuerpo presente. Sí. Está agotado. Es contundente, está agotado, ya no alcanzan los abrazos para parar tanto balazo. Gabriel Ibarra, se registra justo esta emboscada en Nuevo León. Bueno, pues son recurrentes, ¿no? Son historias repetitivas las que se dan aquí en Jalisco. Pues en el sexenio pasado hubo 2 o 3 emboscadas en las cuales murieron, la de San Sebastián del Oeste, camino a Puerto Vallarta, murieron 15 policías. En Ocotlán también hubo otra emboscada, no me acuerdo si fueron 8 o 10 policías los victimados, y son historias recurrentes. Pero el asunto de lo del Salto, el asunto de allá de Cerocagua y Chihuahua, el asesinato de estos 2 jesuitas, que no había sucedido el asesinato de sacerdotes jesuitas desde la cristiada, ¿no? Creo que fue el padre Pro, el último jesuita que fue asesinado. Y el punto aquí es, se habla pues de que este es un punto de quiebre, de inflexión, pero realmente es un punto de quiebre, de inflexión. Sí, sacude a una institución tan fuerte, tan grande, como es la Iglesia Católica, como es a los jesuitas, que se dedican precisamente a hacer labor pastoral, labor social, para transformar comunidades. La historia así muestra el trabajo tan de fondo y tan trascendente que hacen los jesuitas. Pero en México tenemos, desde el gobierno de Vicente Fox, de Calderón, cuando se declara la guerra a la criminalidad,
pasando por el Peña Nieto y el actual, entre homicidios y desaparecidos, van cerca de 500,000 vidas. ¿Cuántas más pérdidas de vidas por esta violencia, por esta criminalidad tan empoderada que tenemos se registrarán, se sumarán? Vemos que los que toman las decisiones de las estrategias para combatir la criminalidad, como es el gobierno federal, pues dicen que vamos bien, que la estrategia no cambia, que seguiremos igual. Se justifican que antes mátalos en caliente, así dijo el presidente hoy por la mañana, mátalos en caliente, y ahora es diferente, ¿no? Abrazos, no balazos. Pero el punto es, ¿qué tiene que pasar, qué tiene que suceder para que esto pueda cambiar? Ya vemos que de parte del gobierno no va a venir el cambio, pero también vemos una sociedad muy indiferente, temerosa, sí, pero la veo yo muy desorganizada. ¿Cuándo, pues, se tendrán que articular? ¿Cuándo ese ya basta realmente sacudirá las estructuras de este país, a los gobiernos, para que esto pueda cambiar, para que esto se pueda reorientar? ¿Cuándo? Y de hecho responsabiliza a los mismos sacerdotes por estar en un espacio cómodo, ¿no? Con los anteriores gobiernos coaccionados, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que culpar a estos sacerdotes en la región donde se encuentran? Bueno, el presidente recurrentemente tiene culpa al pasado y no es la excepción. En este caso, todo el mundo está equivocado porque está en el lugar equivocado, conviviendo y transando. Todo México es un lugar equivocado. Sí, no, nos tendríamos que y ir. es un hecho aislado. Esa es la temática, como dice, ¿no?, Gabriel, de la posverdad, del populismo, en fin. Yo volvería al tema, aunque efectivamente nos afecta a todos, pero es muy lacerante respecto a la Iglesia Católica. Gabriel dice una cosa muy importante. Efectivamente, puede ser un punto de inflexión, sí y solo sí. Pasan dos cosas. Una, que la sociedad efectivamente llegue a una exigencia mucho mayor y más organizada, porque de otra manera puede ser un episodio muy crítico y doloroso que en pocos días se apague. Y segundo, también va a depender de hasta dónde quieran llegar, hay que decirlo claramente, los señores obispos en este país. Porque efectivamente su influencia puede pesar un montón. A ver, yo hace buen rato que no veía al cardenal Robles, el arzobispo de Guadalajara, hablar como habló ayer. En el sentido de decir, ya me tocó personalmente ser víctima en un retén y señalar, y esto es muy grave, que finalmente la iglesia es víctima del derecho de piso, le cobran el 50% de las fiestas patronales. Ahora sí que ni las fiestas de pueblo de la iglesia se salvan del derecho de piso, y lo cual que es un el escándalo. crimen organizado el que organiza, por supuesto. Entonces, las fiestas patronales esto religiosas. toca sensibilidades muy profundas a nivel del pueblo, ese que dice defender López Obrador. Entonces me parece que si aquí hay una orquestación importante, sí que podría llegar a ser un punto de inflexión. Es importante identificar que ese retén del que habla el cardenal Francisco Robles Ortega es en Jalisco, porque regularmente se habla de que cuando pasas al estado de Zacatecas o en el... Es aquí, es aquí. Son retenes que, no de ahorita, son retenes de hace más de 10 años, de hace Existen toda 14, la 15 vida. años. Pero a él- Y a él le tocó, o sea, a él le tocó, y por primera ocasión un líder religioso lo denuncia, Sí. lo sufre y lo denuncia. Comparte también lo que le ocurrió al de Zacatecas, estando en Jalisco, porque fueron entonces 3 retenes que pararon a 2 arzobispos. Porque en esa zona, efectivamente, en la zona norte, yo he escuchado a personas que ya viven, amigos nuestros, pues que les tocaron esos retenes, hace más de 10 años, les tocaron y decidieron ya no viajar, ya no ir a visitar a sus amigos o los que tienen familiares, pero que ya están establecidos aquí, gente oriunda de aquellos puntos, ¿no? Recuerdo que también en el camino a Puerto Vallarta, en algunos momentos se ponían retenes en la noche, en la tarde, y les desvalijaban a la gente, ¿no? Les quitaban las carteras, los celulares, y seleccionaban los vehículos que se iban a llevar, ¿no? Vámonos a la pausa. Híjole, vámonos a la pausa. Ni hablar. Porque precisamente en este contexto, pues se está tejiendo ya un proceso electoral muy, muy adelantado, pero ya están poniéndose las cartas sobre la Y mesa. que con no va a ese tema. resolver nada de la inseguridad. Exactamente, regresamos Pero a la pausa es con un ese arma, tema. Es un arma. La selección La es un pausa, arma. volvemos.
Bueno, adelantado sí o no, ya se están cosiendo las alianzas y los acuerdos, arreglos para el proceso electoral 2024, que si no me equivoco estará el calendario electoral arrancando el próximo año en septiembre, octubre, ¿es así, Gabriel Ibarra? Por ahí serán los tiempos electorales. En octubre empiezan lo que se llaman las precampañas, que ya están reguladas por ley. Sí. Adelantados entonces, estamos a más de un año que suceda eso. Si el presidente que tiene restricciones se la pasa, tiene ya medio año hablando de las corcholatas y de los destapes y los candidatos, que él es el que tiene restricciones porque es pues jefe de gobierno, pues yo creo que la oposición está en todo su derecho de ir pensando también de cara a lo que viene. Pero va lento, a comparación de Pero mira, a ver, Morena, ¿no? Ponte a pensar, la campaña, van atrás. La campaña legalmente hablando es una campaña relativamente corta, depende con qué la compares. Hay campañas europeas mucho más cortas, pero son 3 meses el tiempo formal para conseguir el voto. En un país de este tamaño, efectivamente, no les alcanzaría, no les daría para posicionarse. Nadie va a votar por un candidato no posicionado. Esa es la condición sine qua non para ganar. El presidente lo sabe. Entonces el presidente, contraviniendo la ley, lo primero que hace es aventar a las llamadas corcholatas, de las cuales se descarta, por cierto, Monreal, y dice, no, a mí no me ubiquen en ese saco, yo soy un aspirante con todo el rigor a la presidencia de la República, en fin. Pero bueno, el presidente juega con este tema. A ver, hagamos una pregunta en torno al Ledomex y Coahuila. ¿Quién financia el acarreo, la propaganda, los teléfonos celulares, los traslados del secretario de Gobernación, que dicho sea de paso tendrá que estar más preocupado de los acuerdos políticos con otros partidos para darle viabilidad a este país? Pero no, el secretario Adán Augusto está en campaña. Lo mismo la jefa de gobierno, con un desastre en la Ciudad de México, pero efectivamente con todo un despliegue de recursos, de gente y demás para hacer campaña. Eso en realidad tiene que ver, es un acto anticipado de campaña, de dónde salen los recursos, en fin. Pero localmente pasa exactamente lo mismo si pensamos en MC. Es decir, hay muchos temas no atendidos en Jalisco y el gobernador con el séquito de MC están pensando, se están posicionando y están jugando a la campaña política y todos están en la especulación. Esa es la realidad. La alianza a la que te referías, tanto nacional como localmente, ¿puede dar resultados? Ya veremos. Porque a final de cuentas, a ver, numéricamente esto no es solamente aritmética de votos, porque efectivamente no les daría ni con todos los votos para derrotar a Morena. Pero ¿qué sí puede significar la alianza, Trini? Una percepción de unidad en la oposición para hacer de la campaña del 24 una lucha, digamos, un referéndum, un plebiscito entre el sí o no a Morena. Esa es la única diferencia, pero bueno, todo el mundo está en este momento viendo cómo se posiciona. Entre tanto, ahí están los temas de seguridad que abordamos. Esos son no tan relevantes, digamos, para muchos políticos, ¿no? Y es que hay reuniones que están realizando, no solamente lo de Morena, que vino Marcelo Ebrard aquí a Guadalajara, sino que también MC tiene sus convenciones, ¿no? Y también la tienen los partidos. Tomó posesión quien es la nueva titular del Revolucionario Institucional en Jalisco y visitan las titulares de los demás partidos. O sea, se están congregando y están comenzando ya todo este juego. ¿Tú cómo lo ves? Mira, una elección no se gana el día de la elección. Es el trabajo de meses y años. Hasta años. En el caso de Jalisco, pues hemos visto la resonancia que tiene, el impacto nacional que tiene. Aquí se destapó a Felipe Calderón en el gobierno de Vicente Fox, sin el visto bueno, sin la autorización. Y también, bueno, pues fuera del tiempo electoral, ¿no? O sea, esto de adelantarse, pues es parte del ADN de los mexicanos que no respetan los tiempos. No sé si en otros países, Guillermo, que es un estudioso, en otros países pasa lo mismo, pero aquí no, aquí no. Y este fin de semana se dieron 2 reuniones importantes, una en el que el jefe político del Movimiento Ciudadano de Jalisco, Enrique Alfaro, pues vuelve otra vez a mandar un mensaje nacional, ¿no? Todavía no expresa su decisión de si va a participar en la elección presidencial, si va a ser candidato, que yo intuyo que es lo que quiere, pero como que está midiendo el terreno, como que no ve ahorita las condiciones mejores para hacerlo, porque hay 2 contendientes dentro de MC
y como es el alcalde de Monterrey, Colosio, y como es el gobernador Samuel García. Y por otro lado, bueno, pues ha aparecido la figura de Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, sí, muy cerca de Dante, ¿no? Que anunció, ya advirtió que si lo siguen excluyendo, ¿no? Pues él ya pensará en irse de Morena. Entonces, yo sí veo interés de Alfaro de buscar ser candidato presidencial, ¿no? Él en su mensaje criticó a esos que se andan placeando, ¿no? Se andan placeando, que es una irresponsabilidad. Sin embargo, él dejó abierto de que en su momento él pues tendría que hacerlo, ¿no? Si fuera la decisión de acuerdo a la decisión que tomara. Y por otro lado, en el caso de la disputa por Jalisco, pues en el marco de la toma de protesta a Laura Aro, vino a Alito Moreno, pues aparecen ahí dos presidentas de partido, dos mujeres, ¿no? Natalia Juárez del PRD y Diana González del PAN. Y bueno, pues esa fue la nota, ¿no? Cobijaron a Laura Aro y abre la posibilidad de la construcción de una alianza de estos tres partidos políticos para Jalisco, en el cual, pues interesante, habrá que ponerle atención, porque aquí se puede dar esa alianza sumando a otras fuerzas, a otras expresiones, como es Hagamos, y bueno, el asunto futuro también es el candidato que podría postular. Señalaron muy claro que se enfrentarían a Movimiento Ciudadano y a Morena, ¿no? Esa alianza, hacia allá iría. Entonces, hay una figura interesante en Movimiento Ciudadano que se llama Pablo Lemus, el cual pues no tiene claro si va a ser el candidato de Movimiento Ciudadano o podría ser un candidato del antialfarismo, ¿no? De otras fuerzas, pues, contrarias a MC. Y hay otro candidato también que se ha señalado, no candidato, sino otro personaje que se ha señalado, que es el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, ¿no? Entonces, interesante lo del sábado, porque aquí, si esa alianza cuaja, pues ya serían tres fuerzas. No serían marginales. Si fuera PRI por su lado, PAN por su lado y las otras no serían marginales, nada. Pero ya unidas hay que ponerle atención. Y repitiendo la fórmula, la estrategia de Aguascalientes. Es que ya la hubo, ¿eh? O sea, en las pasadas elecciones ya fueron en conjunto, claro, para puestos federales y no les funcionó. No les funcionó, la verdad, los números, los votos no le dieron para colar. Ganaron 7, 8 se fueron casi a tercios, a nivel federal. Sí. No, tuvieron 7 diputaciones con la alianza, pero, es decir... A ver, perdón, sí, voy a acotar. Me refiero, esas caras que se proponían de las más representativas de lo que significaba el PRI y el PAN, no tuvieron el auge que se esperaba a nivel nacional, y me refiero a exgobernadores, me refiero a exalcaldes y a diputados que tuvieron su juego político a inicios de este mismo milenio. Yo ahí veo que no dio el número que buscaban. Vaya, pienso que esperaban un margen todavía mayor. Yo no veo que haya sido aunque todo el mundo decía va a arrasar MC contra la alianza, y a nivel federal, como bien pero apunta sí le Gabriel, quitaron la mayoría absoluta a Morena, sí, pues, sobre lo que de sí acuerdo, sucedió. pero quiero decir, la alianza, muchos la subestimaron en Jalisco. Una cosa es zona metropolitana, pero en el interior del estado la alianza, claro que cuajó, no como se esperaba, pero tampoco fue la derrota que MC esperaba de la alianza. Morena se hubiera llevado mayoría total. Todas las gubernaturas excepto Aguascalientes. O sea, sin alianza todo sería peor. O sea, me refiero al triunfo de Tamaulipas hubiera sido para Morena. Yo sí creo que las alianzas no solamente es lo de hoy, es lo del mundo. O sea, en España ahorita imposible formar gobiernos sin alianzas. Sin alianzas, imposible reformar la Constitución en Estados Unidos. Es decir, el tema de las alianzas tiene que ver con la pulverización del voto y la pluralidad que cada vez se expresa más en todas las sociedades del mundo. Es decir, este fenómeno de bipolaridad que existió a finales de la década de los 90 y hasta el 2000, de que en la mayoría de los países había sistemas bipartidistas, fue desapareciendo. De repente en el Reino Unido también dejó de haber 2 partidos, en España ahora son 4 que realmente cuentan. En Estados Unidos pues tenemos un bipartidismo pero que necesita alianzas entre sí.
incluso una elección donde el más votado no es el que llega a la presidencia, fenómenos bien interesantes. Yo creo que hoy las alianzas en México sí es la fórmula que la oposición, no el gobierno, pero sí la oposición, es la única, digamos, oportunidad que tienen esa en alianza. Lo que me queda claro es que la mejor noticia que podría recibir el partido del gobierno es que cada quien fuera por su cuenta. Sí, eso sí. Porque entonces, en ese escenario, los números dan para nada. Cuando dice el señor Dante Delgado que están ellos seguros que van a ganar la presidencia, pues yo no sé cómo, si les acaban de poner una arrastrada en las pasadas elecciones locales, ¿no? ¿Con qué números van a ganar? No entiendo a qué dicen que van a ganar, cómo van a ganar, si les fue re mal. En todo caso contribuyen, a la dispersión del Podrán voto. ser un factor para que gane la Exactamente. oposición o hacerle la pala al gobierno. Yo creo que ese es el... ¿podrán inclinar la balanza si lo ven factible ahí? Yo creo que sí, yo creo que sí, ahí sí creo que sí. Porque lo que tiene Dante no es partido, son candidatos. Ajá. O sea, tiene a la marca Colosio, que está bien rankeada. Y candidatos de coyuntura también. En dos estados muy importantes, Tiene además, a que son Nuevo León Pero en zonas y específicas, tiene a Jalisco, que zonas pueden, específicas. digamos, que pueden encabezar pero no tiene partido, porque si tuviera partido, en las pasadas elecciones habría tenido un resultado decoroso, que en realidad es humillante en términos de números. Sí, coincido. Ahora hay un tema de la alianza. Yo coincido, ¿eh? Sin alianza, si de suyo es muy difícil la alternancia en el 24, muy difícil, sin alianza es imposible. Ahora, también el factor PRI, que no es cosa menor, el PRI tendríamos que hablar de no un solo PRI hegemónico, porque la migración de priistas a Morena también está siendo todo un fenómeno. No se entiende el triunfo que lo comentábamos en Hidalgo, en Oaxaca, más que en la migración del viejo PRI para transformarse en Morena. Los gobernadores Con lo pactando cual, impunidad a cambio de apoyar a Morena. en el fondo es ¿qué van a hacer? Se van a mantener en un bloque para ser parte de la alianza, pero también puede haber una diáspora priista para decir, ¿sabes qué? Nos vamos a la segura abiertamente para estar del lado de Morena. Así que el factor de la alianza entre el golpeteo por parte del presidente para desprestigiar al PRI, porque el presidente sabe a qué le tira, que MC no sea parte de la alianza y que la alianza vaya con un PRI abollado. Porque eso significa más que tampoco no es muy PRI y difícil. un PAN abollado, pues los dos están igual de abollados. Eso también es Tampoco cierto, no encuentro a quién Pero irle. por eso la alianza, Yo veo de otra todavía forma más no abollado les al alcanza PRI. y de otra manera Bueno, no pero puede. es que, a ver, yo pienso que Enrique Alfaro lo que estaría buscando en este caso es, sí, quizás ser candidato para tener una mayor relevancia a nivel nacional y no obviamente para esas próximas elecciones del 2024, sino para lo que viene. Porque una cosa es tener Morena con en el poder con el presidente López Obrador todos los días en el Y otra es discurso. tener yo Morena con un Ebrard o Sheinbaum o quien Andrés Manuel quede. López Obrador fuera o bueno, no tan visible. Pero va a ser presidente en la campaña y ya ves que no Sí, se calla, no, pero ¿no? yo- Y que el yo- INE no hay manera yo de pienso que lo deje. proyectos 2030. De que le aplique la ley, no hay forma. No, yo pienso proyecto 2030. Pienso que para allá es la pero, visión. pero ahorita la Sí, por del supuesto. 24, Él va con todo, Por ser supuesto. jefe de campaña, vocero, Sí. portavoz, con todo. Y a Esa ver, es una y los realidad. números le dan, también es una gran realidad. Lo que se ha visto en las elecciones intermedias No, pues, y demás, Observa las elecciones locales. tan verlo. sencillo como eso. O sea, la verdad es que Morena me parece que Pero hablabas fácilmente- de Alfaro. Perdón, pero... Sí, que si Alfaro tiene o no pero posibilidades. Me cambiaron el tema. A ver, solamente para cerrar lo de López Obrador. El proyecto de López Obrador fácilmente alcanza un sexenio más. Fácilmente. La verdad, con lo que se ha visto. Y podremos decir, tendría que haber un escándalo muy grave y demás, como ya los ha habido. Tendría que haber fuegos muy fuertes, como ya los ha habido, y la popularidad del presidente se mantiene por arriba del 50%. A ver, en el caso de Alfaro, regresando a lo local, yo pienso que el proyecto que estaría buscando él no es 2024, me refiero, sí, a lo mejor a aparecer en boleta, pero para obtener una mayor visibilidad nacional a partir de esto, a lo mejor sí Del construir partido. una oposición desde MC, si es que llegan a ser tanto los números, y verse en 2030. Me parece que por allá va. Yo honestamente creo que Alfaro no va a estar en la boleta, ya no digas ganar, no va a estar en la boleta como candidato presidencial y más bien buscarán acomodarse en el siguiente gobierno de Morena. Lo mismo que Dante. Yo no le veo, desde mi punto de vista, posibilidad. Todos los proyectos para hacer campaña, la refundación, ¿Con el camisa pacto fiscal. morena? O sea, con No camisa- No, necesariamente. el panorama con- Pero a ver, a final de cuentas, en un pacto de facto en este tema, evidentemente ellos van a buscar permanecer en el poder. Y lo mismo que Dante, ¿eh? Entonces, yo honestamente vería en todo caso mucho más viable la candidatura de Colosio. Para por lo este que- 2024. para este 2024 que la candidatura de Alfaro. A mí me parece, a ver, lo que pasa es que si Alfaro se baja de ese discurso, se le desgrana la mazorca completamente.
¿Qué factor de cohesión puede haber? Hay que vender futuro. Así es que, sí, no, ¿Qué no, le no. vendes a tus huestes si ya no vas a ser candidato No, y presidencial? además Se acabó la hay que historia. mostrarse fuerte porque a fin de Claro, cuentas es un tema de tiene que ser, percepción por política, supuesto. nada más. Yo no le veo ninguna No, posibilidad. incluso el discurso, mira, ya nada más para cerrar, lo que mencionábamos el bloque pasado, lo ocurrido en el Salto Jalisco, eso también marcó y buscó, se logró esa distinción aún más, o al menos en el discurso entre el proyecto alfarista y el proyecto de presidencia de la República, me parece, ¿no? Desde la visión del combate a la delincuencia. Ahora, esas son las alianzas visibles, ¿no? Pero habrá otras alianzas por debajo de la mesa que estará buscando el presidente. Pareciera que el presidente va solo con su partido, pero el presidente tiene que negociar No, también. a ver, No, el la- presidente está generando alianzas de facto para que partidos como MC no participen de una coalición opositora, porque ahí gana el presidente. Sí, En la no, en la no el- coalición. no es una alianza así tácita, ¿no? De que nos unimos para buscar el voto. No. El presidente busca que más bien MC no vaya en la alianza Va por México. ¿Por qué? Porque lo que podría significar, en el peor de los casos, o el mejor de los casos, ¿cuántos votos puede dar, qué porcentaje de votos puede dar Movimiento Ciudadano? El 4, 5, 6, 7% en una elección federal. Y esos votos que lograra Movimiento Ciudadano, ¿a quién se los quita? Se los quita a los partidos de la alianza. Entonces, el servicio que le harían precisamente es que no se unan para quitarle un pedazo de ese pastel, aunque Para sea, dejar una elección aunque sea de chiquito. tercios, Eso. donde el tercio mayor sea el de Morena. Porque fíjate, no es un tema de aritmética, por lo que dice Gabriel, Sí, que no es hay cierto. dos. Es un tema de percepción popular, de decir solo hay de dos sopas en la elección del 24. Es, ¿estás contra Morena o Claro. estás a favor de Morena? Por tanto, efectivamente, no solamente ese 6%, lo que sea, sino es el tema de que no tienes más opción. De ahí la fuerza de la segunda vuelta en muchos países, porque efectivamente ahí es un tema en donde ya nada más Te tienes vas a esa dos. alternativa, vas a dos. Y es lo que tendría, es la única posibilidad que yo vería, que coincido con Irán, muy difícil en todo caso, de una alternancia política en el 24. Y cierro con el tema de Alfaro. Yo no la veo. Yo creo que el gran desafío de Alfaro es tener vigencia. Porque, Sí, eso. pues, él ya dijo que no va a ser candidato a senador, no va a buscar entrar al Senado, ni diputado federal, ni dirigente de partido. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Apoyar un proyecto. Él señaló que va De a apoyar gobierno, un proyecto, sí. un proyecto de gobierno con el que él estuviera de acuerdo. Y Secretario puede ser de Gobernación, Morena. por ejemplo. Puede ser de Morena. Si es Adán Augusto, dicen que tiene muy buena relación con Adán Augusto. Con Ebrard también dicen que tiene buena relación. Entonces, podría formar parte de Oye, pues esos con Ebrard se proyectos, vería ¿no? complicado porque le está manejando la campaña a nivel local a Ebrard, ¿eh? Me refiero a quien fue alcalde de Tlajomulco y hoy es regidor de Zapopan, Alberto Uribe. Pero hay intereses mayores. Bueno, a Ebrard no hay que quitarle la lupa. Ebrard Me parece sería que es el una mejor cosa- candidato para el presidente López Obrador, aunque no es su incondicional, que eso pesa mucho para López Obrador. Él no va a ir a su rancho para después pedirle consejo, ¿no? Al jerarca. Cosa que sí irían Claudia y Augusto. Pero y Adán sería el mejor Augusto. candidato en qué sentido. Ah, no, porque es un candidato bien posicionado, respetado por los norteamericanos, Yo creo que aceptado es el por de empresarios mayor en todo el país. posibilidad, Sin sin duda, lugar a dudas. pero no es el O candidato del mejor presidente. formado. Sería Entonces, la pregunta, de ¿Ebrard Estados qué- Unidos. Sería el candidato Sería el de candidato de los Estados Estados Unidos. Y aquí la pregunta es, Ebrard, claro que quiere ser no solo candidato, De sino hecho, se le presidente. cierran los ojitos a la derecha, ¿eh? Ah, no, bueno, Marcelo Ebrard. No, y a la izquierda. y a la izquierda también, ¿eh? O sea, él desarticula Claro, pues, es mucho Digo, dándote la razón, ¿no? No, no, sí. desarticularían mucho a la Lo oposición. pragmático. Sin duda. Porque, a ver, imagínatelo como candidato, una posibilidad, como candidato de MC, que en una de esas MC lo haga candidato yendo a la cabeza de la alianza, pero con Marcelo, no es algo descartable. Porque una posibilidad es que el presidente opte por él, aunque el presidente, que es un autócrata, efectivamente va a buscar la seguridad de un candidato que sea incondicional, y ese no es Marcelo Ebrard, pero yo lo que sostengo es el mejor candidato que podría tener. Ahora, ¿Marcelo Ebrard significaría continuidad del proyecto López Obradorista? No, Yo ahí ese no- es el yo- tema. Es que justo. Ese a es eso el voy. tema. Por eso es atractivo. Vamos a conocer el Para- proyecto que tiene Marcelo Ebrard. Habrá que esperar las propuestas, ¿no? Mira, tú escuchas a Eso los me parece empresarios interesantísimo. en Nuevo León, en Jalisco, en verdad. Ciudad de México, te dicen, ojalá sea Marcelo, porque estaríamos muy lejos de López Obrador. El tema es ese, oye, de los males el peor en Morena, pero vamos con Marcelo. Ya hay varios grupos organizados en el país de empresarios
apoyando Sí. a Marcelo, de Ahora, empresarios. Otro panorama, a ver si me ocurre. Perdón. Porque nos tenemos que ir a la pausa. Se me ocurre. Marcelo Ebrard no va con Morena. ¿Se va con alguien más? ¿Lo logra? Por lo menos Digamos que el va a presidente se impone. descompensar. Bueno, que Y no chile, va. mole y picadillo, alianza se con impone Marcelo y va a Ebrard y Claudia un Sheinbaum, MC va a dar haciendo Augusto. ahí... Cabe El presidente todo. Wow. Si no hay coalición opositora, ni con Marcelo ni con Sí, ninguno. otro. Oye, qué sistema de partidos, ¿no? Vamos a la pausa y regresamos con esta decisión de la Corte en Estados Unidos de eliminar o dar marcha atrás al derecho al acceso al aborto en Estados Unidos. La pausa y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a platicar sobre esta decisión donde la Corte en Estados Unidos da un revés al derecho al aborto. La Suprema Corte revoca el derecho, esto que fue una sentencia de 1973 por el caso Roe Wade versus Wade. Y no significa que el aborto en Estados Unidos sea ilegal y que a partir de ya todas las mujeres que se quieran practicar, médicos o clínicas que quieran practicar un aborto estarían pasando por un proceso penal. Hay varios estados, son 50 en Estados Unidos y ahorita se está repartiendo el pastel entre quienes están a favor y quienes en contra. Ya hay jueces que impugnaron justo esta decisión de la Corte. Un juez bloquea la prohibición del aborto en Luisiana de forma temporal con la ley resorte, que es justo estos mecanismos legales que han creado para poder echar abajo algo que con lo que no están de acuerdo los estados. ¿Qué pasa con estas decisiones? Quiero comenzar contigo, Gabriel Ibarra. ¿Es un retroceso a la agenda de género? ¿Es una postura meramente política más allá de los derechos de las mujeres? Bueno, de entrada quiero aclarar que yo estoy a favor de la vida y estoy a favor también de una sexualidad responsable, ¿no? Y también estoy de acuerdo en la libertad de las mujeres de tomar decisiones, ¿no? En ese sentido. Pero estoy a favor de la vida. Es un tema de mucha polémica que yo normalmente no me gusta entrarle, discutirlo, porque hay posiciones irreconciliables de las dos partes de posiciones radicales, ¿no? Esta decisión es histórica. Estados Unidos sí es un retroceso, porque efectivamente se habían logrado avances en esos derechos civiles, donde las mujeres tomaran la decisión. Entonces, pues habrá que ver pues cómo se da ese debate. Como tú bien lo señalas, serían de 50 estados 26 que estarían pues tomando decisiones en contra del aborto. Ahorita se permite, son 15 semanas, ¿no? En algunos estados son 15 semanas en los cuales no más de 15 semanas se permite pues que la interrupción que se hace, que se hiciera. Pero hay estados en los cuales pues disminuiría el tiempo de embarazo hasta un mes, ¿no? Hasta una semana. Entonces, pues habrá que ver cómo se genera ese debate, cómo se da. Y bueno, pues está interesante, pues, dos visiones, una visión liberal y una visión conservadora, ¿no? Que están confrontadas ahorita en este país. Es que el término es ese. Si nos ponemos aquí a discutir desde una apreciación personal, no llegaríamos, creo, que a ningún punto. Pero si entendemos esta lucha por años y las modificaciones a las leyes, por ejemplo, en México, que estamos logrando estos avances en diferentes estados, tomando la pauta para aprobar el aborto en la parte estatal, y de repente escuchas al mayor tribunal de los Estados Unidos dar marcha atrás a esto, entonces ahí es donde dices tú, ¿hacia dónde va? ¿En realidad es un asunto de derechos de las mujeres o es un asunto de pleito político entre conservadores en Estados Unidos y la otra parte del gobierno americano, Gabriel? Sin duda es esto último, porque en Estados Unidos también hay una polarización, simplemente las declaraciones. Mientras Donald Trump, republicano, sale y defiende la decisión de la Corte, Barack Obama
y Biden salen y la condenan. Y ahí claramente ves, incluso en los estados, hay leyes de activación, que se llaman leyes de activación, que respecto a una sentencia de la Corte hacen como una especie de afirmativa ficta, ya no discuten nada en lo local, y estas leyes de activación harían que en 3 estados, ojo, republicanos, quedara una prohibición inmediata al aborto tras la decisión de la Corte, que son Arkansas, Idaho, Kentucky, Luisiana, Mississippi, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Texas, Oklahoma y Wyoming. Esas entidades, en principio, la van a prohibir porque tienen leyes de activación y justamente son republicanas. Mientras que hay otros 16 estados que son demócratas, donde continuarán practicando el aborto. Y yo quisiera, más que entrar a definiciones de orden personal, Trini, hablar de esto que dijo Guillermo, la parte jurídica. A ver, ¿qué resolvió la Corte? La Corte no prohíbe el aborto en Estados Unidos, no dijo eso. La Corte invalida una sentencia que se interpretaba por esta labor que hacen los jueces de legisladores pasivos, de que a partir de esa sentencia se creía que estaba validado ya el derecho constitucional al aborto. La Corte lo que dice es que expresamente la Constitución de los Estados Unidos no lo valida y le regresa al federalismo norteamericano, que es muy fuerte. Acuérdate que hablamos de un país auténticamente federalista, la decisión a nivel local. Ahora, ¿qué va a pasar? Que estos 30 millones de mujeres que podrían verse, digamos, lesionadas, necesariamente les conculcaron un derecho, no. Lo que están diciendo, por ejemplo, hoy las cadenas más grandes como Starbucks, Tesla, Airbnb o Netflix, es que ellos van a cumplir los gastos de viaje de sus empleadas que necesiten viajar a otros estados para abortar. O sea, finalmente hay al menos 16 estados, no uno, 16 estados donde el aborto sigue siendo vigente porque la legislación local sí lo tiene establecido. Lo que la Corte dijo es, la interpretación que se hizo de la Constitución es errónea. Sí, es que justamente... Es errónea, pero no dice que es legal o ilegal. Dice que corresponde a las entidades de la Federación Norteamericana validarlo en términos de su federalismo, de su libertad para decidir lo concerniente a su régimen interno, que es el espíritu federalista. Eso es lo que dice jurídicamente. Entonces, ni está rechazado ni está validado. Lo que sí es que, bueno, habría para quienes están a favor de la extensión de las libertades y el movimiento feminista norteamericano, pues sí está considerando como un retroceso de 50 años la decisión de la Corte. Y claro que es polémica. ¿Qué dijo Biden? 150, ¿no? Nada más que la Corte es suprema, aquí y en el país de enfrente. Y entonces, lo que la Corte no valida el aborto ni tampoco lo declara ilegal. Declara ilegal una sentencia y le pasa a los estados la responsabilidad de legislar al respecto. A ver, hay un punto interesante que me quedo con esta última idea que dice Gabriel. Cuando aquí, digamos, los diferentes grupos pro aborto, hubo la decisión del ministro Saldívar y la Corte en México, ¿cuál era el argumento de defensa bajo la legalidad? Lo dijo la Corte y era la última palabra escrita en piedra cara a la legalidad, la Corte Suprema. Es curioso porque hoy ante el fallo de la Corte norteamericana se rasgan las vestiduras, no se reconoce la legalidad del fallo, que además es un fallo que efectivamente traslada el tema a los estados. Es el fallo de la Corte ante la inconsistencia de algo que se trabajó hace 50 años y que hoy finalmente lo que está diciendo la Corte no se puede considerar el aborto un derecho constitucional y le regresa a los estados. Claro, también yo destacaré otra cosa, en la lucha pro vida o pro aborto, más que mítines y pancartas y demás, me refiero en ambos bandos, lo que toca o lo que cuenta al final del asunto son los votos y la operación política y jurídica. En este caso, la batalla pro vida ganó contundentemente. Son años de décadas y todos dirán, oye, es que Trump impuso a jueces conservadores. Pues como aquí se han impuesto jueces de diferentes ideologías políticas. Y como se intentó antes. Y como se intentó, lo que quiero decir es, la Corte con esa maniobra política se impuso y ganó. ¿Sí ves un triunfo? Absolutamente. Te voy a decir por qué. Absolutamente. Te voy a decir por qué. Porque en el fondo, aunque va a haber en los estados batalla,
ciertamente se acota brutalmente, digamos, lo que algunos denominan derecho al aborto, y en algunos casos se va a eliminar. Yo lo que veo en la estrategia jurídica pro vida, pro aborto, se impuso la estrategia pro vida. Y voy a un tema más. ¿Por qué hay esta sobrereacción tan fuerte ante un tema, así me explico, de no reconocer a la Corte, en fin? Porque en el fondo se están tocando intereses económicos brutales. Planned Parenthood tiene más sucursales que algunas cadenas de alimentos, que no voy a decir el nombre, pero efectivamente son 46,000 clínicas pro aborto en Estados Unidos. Se va a perder mucho dinero con este fallo. O sea que en el fondo, más allá de todas las discusiones y demás, hay una afectación de índole económico, porque el aborto no es que sea gratuito, se va a pagar incluso en las clínicas donde es gratuito, entre comillas, con los impuestos de los norteamericanos. Ya se hace. Con lo cual es un golpe brutal que toca el bolsillo de empresas. Entonces me llama la atención que grupos de izquierda le están haciendo el caldo gordo a los grupos capitalistas brutales pro aborto de agencias globalistas e internacionales. Entonces me parece, sería mi punto de vista, más allá de mi valoración personal respecto al tema, que en el fondo se ganó una batalla jurídica que se viene dando hace muchas décadas y que habrá batalla. Es decir, habrá impugnaciones de parte de los demócratas, pero me parece que lo que es relevante es ver que hoy se impuso, se bordó fino con una estrategia jurídica y hoy se impuso a la Corte. Y no veo a ninguno de los que defendían a la Corte en México diciendo, oye, pues hay que acatar y respetar el fallo del máximo tribunal en los Estados Unidos. Y aquí el tema también es viendo que no solamente es la cuestión del aborto, sino cuando escuchas los discursos de los ministros en la Corte, hablan de una tendencia a golpear también otras agendas, como es la de la población LGBTI, ¿no? Dijo, a lo mejor es el momento también de discutir el matrimonio. No fue la Corte. Exactamente, fue un ministro. El matrimonio entre personas del mismo sexo, por ejemplo, y hasta el consumo de anticonceptivos. A lo que voy es, se está atacando la agenda de derechos humanos de todos los grupos de la población que han sido vulnerados por este esquema establecido, ¿no? Que aquí, por supuesto, le llamamos el patriarcado aquí y en todos lados, y es el momento de que este grupo de ministros muy conservadores han encontrado el momento de impulsar esta agenda que están defendiendo, como dice Guillermo, y viene un contraataque que les durará quizás para las próximas elecciones en Estados Unidos. ¿Tú crees? Bueno, es que podría ser una lectura. Yo no sé, porque me parece, porque me ha tocado ver, platicar con quienes están en pie de lucha de estos organismos civiles organizados, bueno, en México. Son muchísimos años de lucha y muchísimos los logros que se han alcanzado. Faltan todavía peticiones por cumplirse, sin lugar a dudas, ¿no? Pero yo no sé si esto, es que me parece, o eso interpreto, Trini, que el asunto es, se busca a fin de cuentas una homogeneidad social y a lo mejor a partir de la restricción de derechos de aquellos grupos que no se encuadran dentro de un formato específico de sociedad. ¿Tú lo ves para allá? Yo me parece que eso es simplemente es empezar a jalar votos también para el próximo proceso electoral. Te explico yo dónde creo que está el problema. No solo en Estados Unidos, sino también en México. Lo que pasa es que estos temas deberían de ser parte de la agenda legislativa. Es decir, debería estar tácitamente debatido, votado y transformado desde en ley los partidos. La voluntad que un país asume sobre un tema. ¿Qué es lo que dijo la Corte en este momento en Estados Unidos? Y el problema es que como los partidos en los países le sacan a dar ese debate, porque efectivamente es polarizado, entonces la dejan a la Corte para que, digamos, en este trabajo de legisladores pasivos, que yo no estoy de acuerdo que la Corte legisle por la vía de la jurisprudencia. Digo, lo está haciendo y en algunas cosas lo hacen positivo y a otros les va a parecer que en este momento la Corte en Estados Unidos resolvió negativo. Lo que pasa es que esos son los efectos de dejar que la Corte la haga de legislador, cuando al que le compete hacer las leyes hace el legislador y evade los temas. ¿Qué hizo la Corte? Yo estoy de acuerdo. La Corte lo que dijo es, legislen en cada estado, den el debate, y lo que cada estado quiera, pues pónganlos en las leyes. Y que para eso están los legisladores. En cada gobierno. Bueno, lo tienen que hacer. Ahora, ¿va a afectar mucho? Yo creo que no, fíjate. Yo creo que no. Y esto de la industria que dice Guillermo, tiene razón, lo dijo Biden. pero nomás se van a mover. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo.
¿En todos los estados es legal las apuestas? No, hay que ir a Nevada. Y se mueven. Hay Eso que ir es a cierto. Nevada. A ver, esto es un mercado. ¿No? El aborto es un Ahora, negocio para muchos, es un mercado. Es un 16 negocio, pero también es estados, una necesidad. Es un derecho. Y es Yo un estoy de acuerdo derecho. que sí. Porque Mira, a fin yo de estoy de cuentas acuerdo cada que quien sí. decide qué hacer. Lo que te digo es que es al legislador al que le corresponde dejarlo clarito en las leyes. Como no está claro, Exacto. por eso la Por el Corte costo tiene que estar político. interpretando. Exacto. Por el Porque el legislador evade su responsabilidad Para evadir el costo de político. un tema que requiere Entonces, claridad en la descartan la sociedad. parte política, no lo legisla. ¿no? electoral, descartan No, la- Tendría la que parte debatirse. está ahí. Yo coincido, tendría que debatirse. Pero debe de debatirse. En campaña, Claro. abiertamente, quiénes están a favor, en contra del aborto y debatir lo que no lo están haciendo. Y No también lo se lo hacen. callan. Pero mira, hay un También tema. se lo callan. Es la No lo primera hacen, vez correcto. que se filtra desde la Corte Suprema en Estados Unidos, previo a este fallo, se filtró. En mayo. En mayo. Porque lo filtraron, obviamente, los que eran promotores del aborto en la Corte, porque hubo un debate Para tratar interno. de ¿Para detenerlo, qué? sí. Para reventarlo. Para reventarlo previamente y aventar a las huestes contra los jueces. Que hay que decirlo que hoy las amenazas incluso de muerte contra los jueces conservadores, entre comillas, en Estados Unidos es brutal. Entonces el tema se tiene que llegar al plano de las leyes, Bueno. la legalidad, la discusión, porque efectivamente, imagínate, es imponerse como una dictadura. No estamos de acuerdo, no te reconozco, Corte, te amenazo a los jueces, den el debate en la calle, O no en te los congresos reconozco, locales. mujer, pero es en que, tus a ver, derechos y pero por se lo hablamos tanto te también condeno. Creo que eso. estamos Estados en el Unidos mismo. es un país de leyes. Y Que si se en acate México la ley. Y de la libertades Corte es también, suprema, ¿eh? allá también, y de Claro. libertades. Pero yo creo que esas libertades las tienen que legislar claramente a quienes les pagan por hacer las leyes, son los que son los diputados, congresistas. los congresistas. Aparte de la lógica Porque si no, a federalista, ver, claro. ¿por qué está la Corte haciendo leyes en vez de interpretarlas? A ver, ¿y por qué legislar sobre el cuerpo de una mujer? Es un derecho, hay que legislarlo. Los Hay que derechos se tienen que legislar porque los prevalece- derechos y las porque obligaciones están en la ley. porque ¿Sobre tu prevalece- cuerpo? Prevalece el Pero derecho a la ¿Cuál vida. sería? Los derechos hay que darlos. Por eso, el que yo decida qué hacer con mi cuerpo, tanto hombres como mujeres, como por ejemplo someterse a esta cirugía de interrupción del aborto, tiene del que embarazo. ver con... ¿Tiene que ver solamente con un proceso legal o tiene que ver con una voluntad de las mujeres que hay de decidir lo Pero que es que está hay en derechos, su, en su hay cuerpo? derechos inventados ¿Por qué? que ni siquiera existen, como es el caso del supuesto derecho al aborto. Incluso en México quedó demostrado que en el debate que hubo en la Corte, desde el punto de vista jurídico y científico, no existe constitucionalmente el derecho al aborto. Pero tampoco no la existe como tal. criminalización. No, sobre el no, cuerpo, ojo, yo no estoy la diciendo decisión. yo no estoy diciendo que se criminalice a la mujer que aborta, que es un último recurso muy lamentable y muy penoso. Pero eso no quiere decir que también haya la contradicción que exista el derecho. Lo que sí existe en el ámbito internacional, constitucionalmente hablando, es el derecho a la vida del no nacido desde la concepción. Ese es un derecho irrenunciable. Ahora, en todo caso, quienes tengan que discutir bajo determinado planteamiento ideológico este tema, que lo lleven a los congresos, que muestren abiertamente su agenda pro aborto, porque incluso hay Tienen que eufemismos. legislar. Sí, Hay no, que- no se hay que atreven. El debatir, problema es eso, legislar y que se demás. hacen chiquitos ante un problema tan Entonces la grande. dejan a la Y Corte. sobre todo, correcto, hay una necesidad de legislar cuando hay un riesgo de vida de la madre y a veces se pone por encima con estas ideologías Claro. del no aborto, el bebé Por que la no ha ideología nacido. pro aborto, Trini, también, ¿eh? Y por supuesto, la libertad de decidir esto de tu vida sexual ante una violación, por ejemplo, donde también sostienen que deben convertirse Mira, en madres todo a eso, como dé lugar. todo eso es Y una estas falacia cosas no lo ideológica entienden. de un arropamiento que se llama ideología Pues de género, sucede, que viene sucede, empaquetado Guillermo. para Es la adoctrinar, realidad para muchas impulsar. mujeres. De acuerdo, pero en el fondo hay una dictadura ideológica que busca imponerlo porque le da dinero a muchos. En realidad hay muchas personas que trabajan para intereses globalistas sin saberlo, bajo el supuesto derecho de la libertad y además apelando a un derecho inexistente al aborto. Bueno, pues ahí le va que la violencia en nuestro país se incrementa muchísimo en los últimos años. La violencia sexual en los hogares y los embarazos en menores de edad van en incremento y no hay ninguna ley que lo pueda contener. Así que, bueno, les agradezco muchísimo que esta Gracias. noche nos hayan compartido. Gabriel Ibarra, gracias. Gracias, Gabriel. Guillermo Gracias, Velasco. Trini. Buenas noches. Irán Espinosa Un gusto. Montero, Buenas gracias. noches. Gabriel Gracias, Trini. Torres, gracias Buenas a usted noches. por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Nos vemos y escuchamos en la próxima.